6:40 de la tarde, sigue trabado el caso de la República Argentina. Buenos Aires intentan ser provincia y esa provincia intenta demostrar de que no son ya el país Argentina. Como cuenta propia, accounting own, en el medio de esa disputa donde Argentina quiere demostrar que durante 8 guerras no fueron Buenos Aires y Buenos Aires quieren demostrar de que Buenos Aires no fueron Argentina, y mientras tanto sigue sucediendo lo que sucede a nivel catastrófico en el exterior. Las monedas van perdiendo valor y las tropas de Occidente parecería que cada vez tienen más fuerza en materia de autoridad estatal y a nivel penitencial. En esta tarde voy a hablar qué es acumulación de capital, un artículo, conceptos que tienen que ver con la materia de ciencias exactas y finanzas digitales y finanzas en el contexto del derecho financiero y del derecho real, con el propósito de hacer reflexionar a aquellos que siguen queriendo dejar a Pablo Sebastián Brachetti en el medio con tal de negar los hechos que han sucedido a lo largo de estos años, principalmente denunciados desde el 2009 hasta el día de la fecha. Es un vocablo utilizado por la terminología marxista que hace referencia al incremento del valor del capital resultante de la reinversión de la parte de la plusvalía obtenida por el capitalista en el proceso productivo. El término plusvalía, lamentablemente, en el pensamiento inclusive marxista, tiene una connotación de alguien que tiene algo de más, pero de que valía, ya no vale. Los capitalistas que fueron incrementando capitales con los extraterrestres iban descartando al ser humano capital como si fuese alguien totalmente descartable en todas las formas. Lamentablemente procedían a practicar el canibalismo. La plusvalía en el proceso productivo, la plusvalía en el concepto moderno marxista, tiene que ver con alguien que vale y que sigue valiendo en base al dominio tecnológico que ayuda a que uno pueda envejecer y no tenga que perder aquello que valía. Las disputas que hay por el nombre Argentina al enterarse el significado, Buenos Aires que no quieren reconocer de que fueron partícipes de pecados gravísimos con Argentina, hace de que todo no valga. Eso se acumulan demonios a nivel demoníaco en los sistemas de campos de concentraciones y refugiados y produce un cierto quiebre en las tierras del exterior, como así también en el billete nacional e internacional en este continente, por no entender, no aceptar y no permitir a los individuos que son capa, viene del término capa, espada, que significa palabra, espíritu, ministro, y los ministros públicos nacieron por capa, no por la marca deportiva que ya hicieron los italianos, sino por capa, es la capa que menciona Timoteo, que menciona Pablo, que se menciona en la Biblia, era un símbolo junto con los libros de alguien que aspiraba a ser ministro eclesiástico, y a partir de ahí se inspiraron e intentaron poder ser ministros públicos. Lamentablemente la disputa que hay con el nombre Argentina hace de que el quiebre ministerial en los países sea inminente y no podemos permitir eso. Aquellos que son de establishment finance, aquellos que acumulan capital, no pueden especular la destrucción del otro. Tienen que entender de que fueron absorbidos por los universos, de que cometieron delitos que van más allá del entendimiento y del dolor,
pero que es necesario continuar con los sistemas institucionales a lo largo del mundo, porque alguien debe bordear cada una de las habitaciones y no la República Argentina y todos aquellos que militaron el imperio occidental, papal, imponiéndose a través de seres adentro, algo muy, muy terrorífico en el cual Buenos Aires teóricamente empiezan ahora a pelear. De esta manera se inicia un nuevo ciclo dirigido a obtener una mayor cuota de plusvalía y conjuntamente hacer frente en mejores condiciones a la competencia de otros capitales. No es mi propósito competir con otros capitalistas, porque lamentablemente quedaron capitalistas. Hay que prepararse como ministro para poder ser capital, más allá de que si uno estuvo en un cobre, porta una capa, que es algo simbólico, sino que hay que prepararse como ministro eclesiástico para poder después abordar la teocracia, que es el gobierno ministerial en sí, y aplicar eso a las finanzas a través de un cúmulo de capitales. No hay hombres formados al respecto. Yo no compito con ningún rico, no compito con ningún pudiente, no intento sacarle el dinero a ninguno, inclusive a las argentinas que van perdiendo el nombre y tienen capitales propios. Es un cúmulo que tienen ellos en el país que ya no les va perteneciendo, pero tienen su lugar donde tienen eso, donde dicen algunos hemos quedado indios, hemos quedado pakistanes, somos de Afganistán, somos de... Tienen lo suyo, tienen que tener guardado lo suyo, nadie les va a tocar lo suyo, tienen que dejar que fluya el río de la transición. Y para eso hay que ayudarlos a pensar, y lamentablemente hay una cefalía continental al respecto donde lo único que sabrían es hacer algo contravencional. La plusvalía que no se integra en el proceso de acumulación es consumida improductivamente por los capitalistas. Lo que ellos insertan para poder invertir y que ande ya no anda. Es necesario que aborde a otras fronteras, que se acomoden y ya no con nuevos, que luchen para esos que aparecen y que demuestren que podrían llegar a convivir con Buenos Aires, podrían llegar a hacer algo de Santa Fe, podrían creer en ser misión, no advenimiento, podrían añorar ser algo de Tucumán. Para Marx, la tendencia a la acumulación forma parte de la esencia del capital, característica que es independiente en determinación subjetiva o de espíritus religiosos, como sugería Max Weber. Por eso hubo un voleibolista muy, pero muy importante, Weber, que jugaba siempre de armador, y siempre me lo ponían en 10 de 10 en el contexto del pensamiento del fútbol, sino que era un armador de vóley que jugaba muy, pero muy bien. Es al margen del espíritu religioso poder ser acumulación de capital. Eso quiere decir de que no es posible ser satánico, simplemente es posible estar al margen de asuntos netamente sagrados y hacer la función de Weber, diría simbólicamente. Pueden verlo por internet, un muchacho que juega muy bien al vóley. Aparte era semi-peticito, entonces era muy interesante ver cómo armaba para que peguen el latigazo y no el hachazo o el lanzazo. Tampoco, según la concepción marxista, la acumulación capitalista es el resultado de la abstinencia de los individuos que con espíritu de ahorro se privan del consumo en el presente para alcanzar mejores condiciones económicas en el futuro. Reconozco que hubo hijos de ricos y capitales que venían de una manera muy respetuosa a querer ser el pensamiento de Pablo, y a partir de allí ellos es como que se iban llevando la absorción natural. Esos individuos con espíritu de ahorro que ya eran ricos pasaron a un segundo plano en materia de acumulación.
Simplemente la acumulación es un fenómeno derivado de la dinámica del sistema capitalista que determina la necesidad de conservar el capital, que para lograr esa condición se vuelve autoexpansivo por efecto de los mecanismos de la competencia. Quiere decir que República Argentina, los habitantes, que son de por sí cooperativistas, ellos dicen ser cooperativistas y dicen ser enemigos de todo aquel que es capital o capitalista. Yo no me considero capitalista por el término lista, donde los logias decían que había que aceptar una lista de mujeres que el hombre rico consume como rico, y a partir de allí era que se lo podía considerar capitalista. Es por eso que yo no me considero un capitalista, sino un hombre capital, en base a principios morales específicos. Esa necesidad de conservar el mecanismo de competencia es lo que intento hacer reflexionar para aquellos que bloquean servicios exteriores en lo que se refiere, por ejemplo, al caso de Turquía, para poder estar junto a ellos en estos momentos difíciles. En otras palabras, los que también filosofaban con los buenos tenedores, el capital experimenta la necesidad de conservarlo, pero al estar en condiciones en confrontación competitiva con otros capitales, su conservación es imposible a menos que sea expandido para hacer frente a las competencias. El pensamiento de Marx era el capital como una competencia, y lamentablemente vemos que ya era totalmente influenciada por los extraterrestres, que les gusta inclusive que los jugadores se choquen la cabeza, los hacen romper unos a otros. Me pedían en Ejército de Salvación que compre una máscara que utilizaba un arquero inglés. Siempre tuvieron esa perspicacia de querer educar para destruir unos a otros. Y capital de capa y espada no tiene absolutamente nada que ver con autodestrucción de habitaciones, nación. Tiene que ver con una competencia que es normal en el nivel del fluido de los bonos ministeriales. Hay bancos que se llaman nación y han demostrado que se burlarían hasta morir, no solamente de aquellos que los utilizaron de escudo para poder lavar por medio de ellos, sino también que harían lo mismo con los ministros públicos. Hay que evitar el quiebre institucional estatal, ya que es una voz populi de que Estado significa antinaturalidad. Las cárceles los van agobiando de tal manera que el ministro que debe moverse en educación, en finanzas, en viajes que tienen que ver con representación, en salvar a vecinas humanas, personas, esposas, mujeres, niñas humanas, reestructurarlas dentro de la nación o llevarlas a otros lados para que estén seguras, van siendo absorbidas por los programas de rompimiento unos a otros. Siempre Ingeniatura dijo, salí con la rodilla arriba. Si se lastiman, se van a lastimar ellos. Esto determina que la acumulación sea una consecuencia del sistema y no una decisión del carácter subjetivo proveniente de una ética religiosa. Va mucho más allá de aquellos que intentan hacer de la religión una filosofía o intentan hacer del todo la potencia del fútbol como una manera de defensa. No, va mucho más allá de esos puntos subjetivos, las finanzas que tienen que ver con la diplomacia y con todo lo que se refiere al protocolo de traslado. La acumulación de capital no circunscribe sus efectos solamente a la esfera económica, ya que produce importantes consecuencias sociales. Los capitales, en su afán de acumulación, presionarán para obtener una mayor masa de beneficios, lo que redundará en salarios más bajos para la clase obrera, en la introducción maquinaria que permitan prescribir en manos de obra,
cosa que se incrementa, así la desocupación y todo lo que va sucediendo en base a algunas filosofías cooperativistas que intentan destruir el verdadero ritmo del capital. Por fin estos y otros efectos que harían males efectos, según algunos que dicen que son enemigos de la acumulación, la concentración monopólica también es lo que los molesta, hace que se profundice las contradicciones típicas del capital y eso hace el no entendimiento del capital lo que deteriora a la sociedad civil nacional. 200 años donde el país a donde he nacido no han entendido qué es ser capital. Lograron, cuando tenía más de 12 años, una voz, unos porteños, decir, lo logramos, no hay más cédula federal. Dejamos de ser capital federal. Se fue. No, no imprimieron nunca una cédula federal Pablo Sebastián Bracheta. Pero hubo que seguir más allá. Hubo que seguir entendiendo qué es ser capital. Y lamentablemente muchos no han pasado la asignatura. Insto a todos aquellos que se dicen ser gobierno en Buenos Aires poder agilizar todo lo que haya que agilizar para poder ayudar a todos los pueblos que han quedado discipulados por Argentina a no quedar del lado de Satanás y poder alzar los billetes que cada uno gana con mucho esfuerzo cada día y poder decir soy capital de mi pieza, soy capital de mi casa, soy capital de mi auto, soy capital de mi propio dinero. Intento que eso ande en la calle recibiendo un beneficio, un bien, un servicio, sin ningún recargo de conciencia, poder ser parte del sistema civil, comercial, del derecho diario habitual, de la sociedad creciente, constante, sin tener que perjudicar a ningún país del mundo. Que Dios bendiga a América y a todos aquellos países que siguen creyendo en la administración real, en la administración pública y por supuesto en la administración eclesiástica como base de cada hogar en el mundo.